Tras conquistar su primer Tour Championship en 1996, Happy Gilmore disfrutó de una exitosa carrera en el golf, acumulando 5 chaquetas doradas adicionales. Durante esos años, también formó una familia junto a su esposa, Virginia Benid, con quien tuvo 5 hijos. Su vida parecía perfecta, al punto de ser invitado a participar en Saturday Night Live. En una ocasión, le comentó a Virginia que pensaba retirarse para dedicar más tiempo a sus hijos. Pero ella, con una sonrisa, le aseguró que el golf siempre estaría presente, igual que ellos. Todo cambió de forma trágica un Día de las Madres en 2014. Durante un golpe, la pelota impactó accidentalmente en la cabeza de Virginia, provocando su muerte. Happy quedó devastado, consumido por la culpa. Incapaz de sobreponerse, arrojó sus palos de golf y juró no volver a tocarlos jamás. Con la ausencia de Virginia, la estabilidad familiar se derrumbó. Ella llevaba las finanzas y, sin su guía, Happy lo perdió todo, incluso la casa de su abuela, que había heredado con cariño. Los niños tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y él, junto a su hija Vienna, se mudó a un pequeño departamento económico en un vecindario poco ideal, aunque cercano a su nuevo trabajo. En la actualidad, Happy trabaja en un supermercado. Un día, durante una jornada rutinaria, conoció a Frank Manatee, director ejecutivo de Maxi Energy Drink y creador de una liga emergente de golf llamada Maxi Golf. Frank, entusiasmado, le habló de su bebida energética y del concepto innovador de su liga, próxima a lanzarse. Happy, desinteresado, le explicó que estaba retirado. Frank insistió, convencido de que el proyecto podría hacerlo cambiar de opinión. Ante la negativa, cambió de tono y afirmó que el golf tradicional ya no despertaba interés, que era un deporte estancado reservado para gente aburrida. Luego confesó que Happy fue su inspiración para crear la liga y que le entristecía verlo desperdiciar su talento. También mencionó que entendía el dolor que el golf le provocaba tras lo ocurrido con su esposa. Visiblemente alterado, Happy lo interrumpió, exigiendo que dejara de hablarle con ese aliento a caca, y lo amenazó. Frank, desafiante, respondió que no creía que se atreviera a golpearlo, pues acabaría en prisión. Happy lo miró en silencio y dijo que solo pasaría si se daban cuenta. Acto seguido, pidió que apagaran las cámaras de seguridad por 90 segundos y lanzó a Frank dentro de una pecera, donde varios cangrejos se encargaron de morderlo con entusiasmo. Al regresar a casa, Happy encontró a su hija Vienna practicando ballet bajo la supervisión de su profesora. Más tarde, ella le mostró con entusiasmo un fragmento de un programa de televisión de preguntas y respuestas en el que, para su sorpresa, lo mencionaban. Sin embargo, ninguno de los concursantes logró recordar su nombre. Poco después, la profesora se le acercó con una propuesta inesperada. Le explicó que Vienna tenía un talento excepcional, más allá de lo que ella podía enseñarle, y que merecía una formación de alto nivel. Le contó que había enviado videos a la Escuela de Ballet de París, donde solo se abren 4 plazas al año, y que habían reservado un lugar para su hija. El problema era que la matrícula anual costaba nada menos que $75,000, lo que dejó a Happy completamente desconcertado. Esa noche, durante la cena, Happy intentó conversar con sus hijos sobre cómo les iba en sus trabajos. Uno comentó que disfrutaba su tiempo en una obra de teatro, aunque en realidad solo se dedicaban a hacer bromas. Otro aseguró ser una especie de dios en el autolavado, pero también parecía pasar más tiempo bromeando que trabajando. Un tercero dijo con orgullo que había sido nombrado empleado del mes en la farmacia, aunque su comportamiento no era muy diferente al de sus hermanos. El último explicó que vigilaba el cielo en el aeropuerto, pero su actividad principal también era hacer bromas. Frustrado, Happy les recordó que no tendrían que estar trabajando si él no hubiera perdido todo el dinero, y les reprochó que ni siquiera fueran a la universidad para quedarse cuidándolo. Finalmente los chicos se marcharon, demostrando que habían heredado su espíritu bromista. Al subirse a la furgoneta, presionaron sus traseros contra las ventanillas, gesto que fue presenciado por el tío John Daly, quien solo comentó, «De tal palo, tal astilla». Cuando todos se preparaban para dormir, Vienna se acercó a su padre y le confesó que sabía sobre la propuesta de la Escuela de Ballet de París. Le pidió que no se preocupara, pues entendía que era demasiado costosa. Happy intentó tranquilizarla contándole que, cuando era adolescente, soñaba con jugar hockey para los Bruins
y que el ballet, en cierto sentido, era para ella lo que aquel equipo significó para él. Con una diferencia importante: ella sí sabía bailar, mientras que él jamás aprendió a patinar. También le preguntó si sabía que su madre había sido una excelente bailarina, a lo que Vienna respondió con una sonrisa antes de despedirse. Esa noche, Happy cayó en un profundo sueño. En él se encontraba en su lugar feliz cuando apareció Virginia, vestida con lencería y sosteniendo 2 jarras de cerveza. Ella, algo incrédula, comentó que no podía creer que ese fuera su paraíso. Él se disculpó por lo ocurrido en 2014, pero Virginia le respondió con ternura que ya se había disculpado miles de veces y que comprendía su preocupación por el futuro de los niños. Le dijo que la mejor forma de guiarlos era con su ejemplo, para que vieran al Happy del que ella se había enamorado. Happy replicó que ese hombre ya no existía, pero Virginia insistió en que siempre sería el mejor, aunque le faltaba una meta. Le recordó que nunca nació para jugar hockey, y justo en ese momento él despertó. Levantándose con decisión, subió al ático y observó sus antiguos trofeos. Después de unos segundos, abrió una vieja bolsa de golf y sacó sus palos. Salió al patio trasero, se posicionó y se preparó para golpear una bola. Justo entonces apareció John Daly, quien lo observó con curiosidad y aprovechó para mencionar lo costosa que sería la escuela de Viena durante 4 años, calculando erróneamente la cifra en $333,000. Confundido, Happy le corrigió, diciendo que eran 300,000. Daly rió y le aseguró que solo había una forma de conseguir dinero rápido: tomar el palo y romperla en el campo. Al día siguiente, ocultando cuidadosamente su identidad, Happy se presentó en un campo de golf local. Debía unirse a un grupo de jóvenes jugadores que, al verlo, comenzaron a murmurar, convencidos de que sería un desastre. No se equivocaron. Happy estaba oxidado. Fallaba tiros, no lograba conectar la bola y en un momento incluso terminó en el suelo. Mientras los muchachos ejecutaban tiros precisos, él acumulaba errores con torpeza creciente. En cierto momento, uno de los jugadores le dijo con desdén que dejara de imitar a Happy Gilmore. Fue entonces cuando él se quitó los lentes oscuros, revelando su identidad. Los jóvenes quedaron perplejos y, pese a la sorpresa, uno de ellos soltó un comentario mordaz: Happy Gilmore apesta. A pesar de las burlas, Happy insistió en seguir jugando, fallando una y otra vez. Pero en la siguiente ronda se detuvo, miró al cielo y recordó a su antiguo entrenador, Chuck, repitiendo su consejo más famoso: todo está en las caderas. Inspirado, relajó la tensión, tomó el palo con firmeza y lanzó la bola con tal fuerza que ésta voló como un cohete y rompió el banderín del hoyo. Los jóvenes quedaron boquiabiertos y uno incluso le pidió que le enseñara cómo lo había hecho. Más tarde, mientras conducía el carrito de golf, el cansancio y el alcohol que había estado bebiendo en secreto durante todo el día comenzaron a pasarle factura. Se quedó dormido al volante, provocando que el vehículo se saliera de control y chocara contra otro carrito ocupado por los demás jugadores. Esa misma noche, la noticia se difundió rápidamente. Happy Gilmore volvía a ser titular, y no precisamente por un buen motivo. Lo acusaban de conducir un carrito de golf ebrio y provocar un accidente en el campo. Fue arrestado por vandalismo y por manejar bajo la influencia del alcohol. Tras pasar una semana en la cárcel, la fiscalía decidió suspender los cargos, pero bajo ciertas condiciones. No podía incurrir en actos de violencia física y debía asistir a un programa de rehabilitación para alcohólicos. Como consecuencia, también fue despedido de su trabajo en el supermercado. Por otro lado, Shooter McGavin, el eterno rival de Happy desde aquel torneo de 1996, jamás aceptó su derrota. Incapaz de asumir la realidad, terminó robando la chaqueta dorada, lo que provocó un escándalo. En el juicio posterior, fue declarado inocente por razones de demencia y enviado a un hospital psiquiátrico, donde ha permanecido desde entonces. Recientemente, la junta directiva del centro decidió evaluar si estaba listo para reintegrarse a la sociedad. Durante la entrevista, le preguntaron qué haría si le concedieran la libertad. Shooter respondió que le gustaría servir a la comunidad, especialmente a los niños y también a los animales, que necesitan ser abrazados. Cuando le cuestionaron qué actitud tendría hacia Happy Gilmore, aseguró que se mantendría alejado. Sin embargo, su semblante cambió drásticamente cuando le plantearon la posibilidad de ver a Happy con una chaqueta dorada. Visiblemente alterado,
admitió que le daría una buena paliza. Ante esa reacción, la junta concluyó que aún no estaba listo para salir y decidió mantenerlo bajo observación. Mientras tanto, Happy asistió a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Allí conoció a Charlotte y poco después llegó Hal, el antiguo cuidador de su abuela en el asilo, quien ahora dirigía el grupo. Hal le preguntó por su abuelo y Happy le informó que había fallecido hacía 15 años. Hal supuso que esa era la razón por la que Happy empezó a beber, pero él aclaró que el motivo fue la muerte de Virginia. Frank Manatee comenzó a aparecer en varios programas promocionando su liga de golf, a la que llamaba Maxi, e incluso fue invitado al popular show de alitas picantes en YouTube. Allí le sugirieron invitar a Happy Gilmore, pero él fingió no saber quién era, guardando un evidente resentimiento hacia él. Mientras tanto, en casa, Viena se encargó de eliminar todo el alcohol que Happy tenía escondido, vaciando botellas y descubriendo reservas insólitas, como dentro del control remoto y hasta en un reloj. John el tío le recordó a Happy que no lograría reunir $300,000 con un empleo común, pero Viena intervino, asegurando que solo necesitaba práctica para volver a ser el legendario Happy Gilmore. Decidido a intentarlo, Happy empezó a practicar golf en cualquier lugar que se le ocurría, aunque su nivel inicial dejaba mucho que desear. En una ocasión, un vagabundo terminó enseñándole a lanzar. Siempre había sido bueno con los tiros largos, pero no con los cortos. Sin embargo, con la práctica comenzó a mejorar. Incluso en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, leía libros de golf, lo que le valió el castigo de Hal, quien lo puso a pintar su casa. Más tarde asistió a una presentación de ballet de Viena, en la que ella brilló sobre el escenario. Esa noche, sus hijos le regalaron un muñeco de Hal, uno de boxeo, para celebrar sus primeros 30 días de sobriedad. Una vez que Happy sintió que estaba listo para competir en el Tour Championship, se despidió de sus hijos prometiéndoles regresar con un jugoso cheque. Al llegar a la sede del torneo, observó las estatuas de los campeones y notó que la suya tenía los dientes como un castor. Allí se reencontró con su viejo amigo David, presidente de la federación, quien le comentó que cada año era más difícil competir, sobre todo por la aparición de la Liga Maxi, que aceleraba el juego y atraía a los principales patrocinadores. Aunque David confiaba en que los mejores golfistas del mundo todavía estaban en el circuito tradicional, mencionó que Frank Manatee aseguraba que sus jugadores eran superiores. Durante una cena con antiguos colegas, Happy les propuso participar en un desafío contra los representantes de Maxi Golf, pero la mayoría confesó que ya no se sentían en forma. Él admitió que no tenía otra opción, necesitaba pagar la escuela de ballet de Viena. Un amigo le ofreció dinero, pero al escuchar la cifra que requería, solo pudo desearle suerte. En medio de la conversación, un joven ayudante llamado Oscar, que resultó ser el mismísimo Bad Bunny, se cruzó en su camino. Más tarde, Happy preguntó por Shooter McGavin, creyendo que aún estaba internado. Lo que no sabía era que Shooter estaba a punto de ser liberado gracias a Frank Manatee. Al día siguiente, cuando Happy se presentó al torneo, lo hizo sin caddy. Se acercó al primero que había tenido en su carrera y le propuso trabajar con él, pero el hombre rechazó la oferta, explicando que ahora era un golfista profesional llamado Will Zalatoris. Ante la negativa de Zalatoris, Happy decidió contratar como caddy a Oscar, el camarero que había sido despedido la noche anterior. La primera ronda del torneo lo juntó con jugadores como Will Zalatoris y Justin Thomas. Happy admitió a Oscar que se sentía algo intimidado, pues esos golfistas eran muy buenos, y trató de concentrarse imaginando su lugar feliz. Como el de Virginia con las 2 jarras de cerveza ya no funcionaba porque había dejado de beber, tuvo que inventar uno nuevo. Sentado en el retrete, viendo videos de TikTok, mientras una enfermera le decía que tenía el colesterol bajo y ahora usaba una talla M. Inspirado por esa imagen mental, Happy realizó su primer tiro, dejando la bola muy cerca del banderín. La audiencia y su familia reaccionaron con asombro. A medida que avanzaba el torneo, su desempeño seguía siendo sobresaliente, incluso cuando los espectadores le ofrecían cerveza y él se mantenía fiel a su promesa de no beber. En medio de la competencia, sus hijos le hicieron una videollamada para felicitarlo. Durante la conversación, realizó otro tiro exitoso. Poco después, Oscar le presentó a Happy a su propio caddy, a lo que él respondió que eso no era posible, ya que los caddies no podían tener caddies. En el marcador, Happy logró colocarse en la tercera posición. Antes de un tiro complicado,
le pidió a Oscar que se trasladara mentalmente a su lugar feliz para irradiar buena energía. Oscar imaginó cubrir de miel al camarero que lo había despedido, mantenerlo atado y esperar a que un oso lo encontrara. Al regresar a la realidad, Happy realizó el tiro. Al principio parecía desviarse, pero un golpe de suerte hizo que la bola entrara directamente al hoyo. Ahora solo le faltaban 18 hoyos para conseguir su séptima chaqueta dorada. Más tarde, Happy volvió al grupo de Alcohólicos Anónimos, donde todos lo felicitaron por su gran desempeño. Hal comentó que esperaba que jugara igual de bien al día siguiente, aunque añadió que sería el Día de las Madres, una fecha que a Happy no le traía buenos recuerdos. De regreso en el torneo, Happy conoció a su próximo rival, Billy Jenkins. Al llegar su turno, imaginó ver a su esposa entre el público, lo que lo desconcentró y provocó que su tiro se desviara. Por otro lado, Shooter, hospedado en una lujosa suite pagada por Frank Manatee, recibió la visita de este, quien insistió en explicarle lo que esperaba de él. Atormentado por el recuerdo de Virginia, Happy comenzó a imaginar que todos lo acusaban de necesitar a su madre y lo señalaban como el responsable de la muerte de la madre de sus hijos. Esa presión hizo que su siguiente tiro golpeara un árbol y cayera al lago. Con la excusa de ir al baño, bebió alcohol que tenía escondido y regresó al campo. Pero ya ebrio, sus tiros fueron desastrosos. La bola terminó en cualquier lugar menos en el hoyo. Mientras tanto, Billy Jenkins demostraba gran habilidad, escalando rápidamente en el marcador. En otro punto del campo, Frank ofreció a Shooter un lugar en Maxi Golf, revelando que todos sus jugadores tenían el ligamento iliolumbar seccionado para aumentar la distancia de sus tiros. También lo quería como capitán del equipo. Shooter, disgustado por esa versión extrema y antideportiva del golf, se negó. Frank lo amenazó con regresarlo al hospital psiquiátrico, pero Shooter le lanzó un café caliente a la cara y escapó. Debido a su estado, Happy terminó en la sexta posición, quedando fuera de los 5 jugadores que enfrentarían a los representantes de Maxi Golf. Para rematar, Jenkins reveló que pertenecía a esa liga y que había competido en el Tour Championship solo para burlarse de los golfistas tradicionales. Tras la humillación en el torneo, Happy enfrentaba otro problema. Había violado un acuerdo legal y las autoridades estaban listas para arrestarlo. Sin embargo, un fanático suyo apareció completamente desnudo como distracción, lo que le dio tiempo para escapar. Al enterarse de la muerte de Virginia, Shooter visitó su tumba, donde se encontró con Happy. Aunque inicialmente discutieron y llegaron a los golpes, ambos terminaron acordando una tregua. Happy lo llevó a su casa para que se cambiara de la pijama que todavía llevaba puesta. En ese momento, uno de los hijos de Happy anunció que había llegado una orden de arresto contra su padre. Viena comentó que deberían entregarse para resolverlo, pero añadió que habían contratado a un abogado. Cuando este llegó, se presentó como el antiguo recaudador de impuestos del vecindario y trajo noticias mixtas. La primera, que los cargos habían sido retirados porque nunca se le practicó una prueba de alcoholemia. La segunda, que el premio por el 6º lugar en el torneo ascendía a $496,000, lo que entusiasmó a todos porque bastaba para pagar la escuela de ballet de Viena. Sin embargo, la alegría duró poco. También había una multa de $500,000 por mala conducta, dejándolos nuevamente en ceros. Pero no todo estaba perdido. El abogado informó que, debido a la retirada de Billy Jenkins, Happy podría ocupar su lugar en el equipo que enfrentaría a Maxi Golf. Aún así, él no se sentía capaz después de lo ocurrido. Fue entonces cuando Viena lo animó, diciéndole que debía encontrar su paz como fuera, y le entregó un papel con el nombre de alguien que podía ayudarlo. Happy fue a visitar a Slim Peterson, hijo de Chubbs, su antiguo entrenador. Slim, al verlo, le dijo que le recordaba lo que él mismo había hecho con sus propios hijos, arrebatarle a un padre. Happy admitió que no quería perdonarse, pero Slim le explicó que él también había sentido lo mismo con su padre. Odiarlo era más fácil que aceptar que nunca volvería a verlo, y ese odio, de alguna manera, lo mantenía vivo en su memoria. Sin embargo, cuando lo perdonó, recuperó la paz y entendió que eso era lo que su padre habría querido. Le recordó que había amado tanto a su esposa como a su padre, y que ambos lo habían amado a él. Sin rodeos, le dijo que Viena le había pedido que lo convirtiera en un ganador, y que eso haría. Con la ayuda de Slim y de Shooter, Happy comenzó un entrenamiento intensivo junto a su equipo: Rory McIlroy, Bryson DeChambeau y Brooklyn Bodicher. El primer ejercicio consistió en acertar a un objetivo en movimiento que, para sorpresa de todos, resultó ser el primo de Oscar.
Todos lograron darle, incluso el propio Oscar. El segundo reto fue atrapar una bola en el aire, y contra todo pronóstico, el único que lo consiguió fue Oscar, dejando a todos boquiabiertos. En medio del entrenamiento, Frank se acercó a Happy y le dijo que admiraba su rebeldía contra las tradiciones arcaicas del golf, insistiendo una vez más en que se uniera a Maxi Golf. Happy lo rechazó con una comparación nada amable, diciendo que parecía Freddy Krueger trabajando en Starbucks y que su aliento olía a excremento. Además, le recordó que su esposa jugaba al golf de manera tradicional, y eso era lo que él siempre defendería. Al día siguiente, Happy se despidió de sus hijos y partió rumbo al torneo, pero el auto no quiso arrancar. Sin perder tiempo, él y los chicos comenzaron a golpearlo hasta que lograron ponerlo en marcha. Mientras tanto, el Maxi Tour de Frank daba inicio. Los jugadores de Maxi Golf fueron recibidos con ovaciones, mientras que el equipo de Happy fue abucheado y tildado de anticuado. Las reglas del campo indicaban que habría 7 hoyos, y desde el comienzo los de Maxi Golf tuvieron ventaja gracias a las modificaciones físicas que Frank les había hecho a sus jugadores. En uno de sus turnos, Happy fue distraído por un hombre que le mostró el trasero, provocando que fallara el tiro. El bromista resultó ser nada menos que Eminem, quien acabó siendo arrojado al estanque por los hijos de Happy, donde fue mordido por caimanes. En el primer partido, Scheffler fue descalificado tras golpear a su oponente, por lo que Shooter entró como reemplazo. Con su característico tiro, logró embocar la bola, aunque el campo estaba diseñado para favorecer a Maxi Golf. Aún así, el equipo tradicional consiguió empatar la serie 2-2. Todo se redujo al hoyo final. El futuro del golf tradicional dependía de un duelo entre Billy y Happy en el hoyo más largo del campo. Después del tiro de su rival, Happy afirmó que no necesitaba cirugía para lograr distancia, solo talento. Para motivarse, imaginó que la pelota era el rostro de Hal, quien lo provocaba diciendo que no podría evitar que su hija fuera a la escuela de ballet. Impulsado por esa imagen, realizó un tiro largo que superó la marca de Billy. En el hoyo decisivo, Billy y Happy se enfrentaron sobre una plataforma que se inclinaba según el peso de cada jugador. Happy tenía la oportunidad de realizar el tiro que aseguraría la victoria, pero Frank saboteó el green, dejándolo en condiciones casi imposibles. Entonces propuso un trato. Si Happy fallaba, debería unirse a Maxi Golf. Pero si acertaba, Frank se comprometería a retirarse de su propia liga, comprarle una casa a Happy, regalarle su Rolls Royce, costear la escuela de ballet de Viena y abrir un restaurante italiano para Oscar. Oscar y Happy comenzaron a lanzarse palos de golf hasta que él eligió el que consideró perfecto. En su mente, imaginó a Virginia junto a sus hijos deseándole suerte. Impulsado por esa visión, ejecutó el tiro en la inestable plataforma. La bola quedó justo al borde del hoyo, pero en ese momento, Oscar se desmayó debido al vaivén de la estructura, provocando una leve inclinación que hizo que la bola rodara y cayera dentro. La multitud estalló en celebraciones, y hasta quienes seguían el torneo por televisión vitorearon la victoria. Happy dedicó el triunfo a la memoria de Virginia y celebró con sus hijos. Más tarde, en su reunión de Alcohólicos Anónimos, conmemoró 3 meses de sobriedad. Mientras tanto, Frank terminó arrestado y completamente arruinado tras confirmarse que su bebida energética provocaba graves problemas bucales, como gingivitis y una extraña afección llamada lengua podrida. Happy acompañó a sus hijos al aeropuerto. Viena partía rumbo a París para estudiar en la prestigiosa escuela de ballet, mientras que los demás planeaban convertirse en mimos. Él prometió reunirse con ellos después de su participación en el Abierto Británico. Tras el despegue, descubrió que su Rolls Royce no tenía batería, así que tomó sus palos de golf y comenzó a caminar, listo para su próxima aventura. Así termina esta historia, pero recuerda tener cuidado, porque la curiosidad mató al gato.